Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar misterios y traer a la luz historias que quizás no conocían. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a generar mucho de qué hablar, algo que ha estado rondando en las sombras y que por fin vamos a arrojar luz sobre ello. Vamos a hablar de Yaman y sobre todo, vamos a revelar todo lo que pasó con el productor de Sandokan. Sí, han oído bien. Esa serie mítica, ese personaje que marcó a generaciones, tiene una historia detrás, una trama que involucra a su productor y que Yaman, de alguna manera, nos va a contar. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle ahora mismo al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Esto empieza ya. La saga de Sandokan es, sin duda, una de las producciones televisivas más recordadas y queridas de la historia, ¿verdad? Esa imagen del tigre de Malasia, ese espíritu aventurero, esa banda sonora inconfundible, nos transportaba a un mundo de exotismo, justicia y rebeldía. Pero como suele suceder en el apasionante mundo del cine y la televisión, detrás de cada gran obra a menudo se esconden historias complejas y a veces incluso polémicas. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Yaman, y su relación con el productor de esta icónica serie. Para entender realmente lo que pasó, debemos remontarnos un poco en el tiempo. Sandokan, la serie de televisión que tantos amamos, no surgió de la nada. Tuvo una gestación, una producción, y como toda producción de esa envergadura, tuvo figuras clave detrás. El productor, en este caso, era una persona fundamental, alguien que apostó por el proyecto, que invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para traer a la vida al legendario pirata. Y ahí es donde la figura de Yaman, o al menos lo que se cuenta sobre él, empieza a tomar protagonismo. Se dice y hay muchos rumores que circulan, que Yaman, un personaje cuya identidad exacta a menudo se envuelve en un halo de misterio, tuvo un papel crucial, aunque no fuera el productor directo en el sentido tradicional. La narrativa que se ha ido construyendo es que Yaman era alguien con una influencia particular, alguien que podía mover hilos, que tenía la capacidad de facilitar o complicar las cosas en el mundo del espectáculo. Y en el caso de Sandokan, esa influencia habría estado directamente ligada a la figura del productor. ¿Qué pudo haber pasado exactamente? Las versiones son variadas y es importante recordar que muchas de estas historias se transmiten de forma oral, o se tejen a través de anécdotas y leyendas urbanas del espectáculo. Pero la esencia común que emerge es la de un conflicto, una diferencia de visiones, o quizás, una exigencia que el productor de Sandokan no pudo o no quiso cumplir, y ahí es donde Yaman habría intervenido. Imaginemos el contexto. La producción de una serie como Sandokan en esa época era una tarea titánica. Requería logística, acuerdos internacionales, talento y una inversión considerable. El productor estaba lidiando con todo eso. Y de repente aparece una figura como Yaman, con sus propias demandas o su propia visión de cómo debían hacerse las cosas, o quizás con la llave para desbloquear ciertos recursos o permisos. Una de las líneas argumentales más fuertes sobre lo que pasó con el productor de Sandokan y Yaman, es que Yaman poseía información privilegiada, o contactos que eran vitales para la viabilidad del proyecto. Pensemos en permisos de rodaje en lugares exóticos, o en la obtención de licencias para ciertos elementos de la historia, o incluso en la financiación. Si Yaman tenía esa llave, entonces el productor estaba, de alguna manera, en sus manos. La historia cuenta que las negociaciones o los acuerdos entre Yaman y el productor no fueron sencillos. Hubo tensiones, hubo tiras y aflojas. El productor, lógicamente, buscaba llevar adelante su proyecto de la mejor manera posible, respetando su visión artística y sus plazos. Pero Yaman, con su poder o su influencia, pudo haber impuesto condiciones que resultaron difíciles de cumplir, o que chocaban frontalmente con los planes del productor. Se especula mucho sobre la naturaleza exacta de la relación. Era una relación de socios, o más bien de proveedor y cliente, donde Yaman era el que facilitaba las cosas a cambio de algo. Lo más intrigante es pensar que Yaman no era un productor más, sino alguien que operaba desde las sombras, alguien cuya intervención marcaba una diferencia radical entre el éxito y el fracaso. ¿Y cuáles habrían sido las consecuencias? Algunas versiones sugieren que el productor tuvo que ceder a ciertas exigencias de Yaman, lo que pudo haber alterado el curso original del proyecto, o haber generado fricciones internas en la producción. Otras narrativas hablan de un punto de quiebre, un momento en que el productor, quizás sintiéndose presionado o insatisfecho de
Decidió romper lazos o buscar alternativas, pero que la influencia de Yaman era tan grande que eso se tornaba casi imposible. Hay un detalle que se repite en muchas de estas historias, la idea de que Yaman tenía la capacidad de hacer o deshacer carreras o proyectos enteros. Si él decía que algo no iba a salir adelante, o que iba a ser extremadamente difícil, a menudo se convertía en realidad. Y el productor de Sandokan, al tener que lidiar con esta figura, se encontró en una posición delicada. Pensemos en los detalles específicos que se suelen mencionar. Quizás Yaman exigió un porcentaje de los beneficios, o una participación en la toma de decisiones, o incluso la inclusión de ciertos elementos o personas en la serie que no estaban originalmente previstos. Cualquier cosa que alterara el control del productor sobre su propia obra podía generar un conflicto significativo. La revelación de Yaman sobre lo que pasó con el productor de Sandokan no es algo que se pueda encontrar en un documento oficial o en una entrevista directa del mismo Yaman, al menos no de forma explícita y detallada. Lo que tenemos son relatos, interpretaciones, y la suma de las anécdotas que han ido circulando a lo largo de los años. Yaman en muchas de estas historias actúa más como un catalizador, o como un guardián de ciertos secretos o poderes dentro de la industria. Lo fascinante de este tipo de historias es cómo se mezclan la realidad con la leyenda. Sandokan es un personaje de ficción, pero su producción fue un evento real, con personas reales involucradas. Y en ese entramado real, figuras como Yaman con su supuesta influencia, añaden una capa de intriga y dramatismo. ¿Significa esto que el productor de Sandokan actuó de mala fe? No necesariamente. A menudo en estas situaciones, las personas hacen lo que creen que es mejor para sus proyectos, o lo que pueden hacer dadas las circunstancias. El productor pudo haber estado en una situación donde la intervención de Yaman era necesaria, o donde ceder a sus peticiones era la única manera de sacar adelante la serie. Lo que sí queda claro es que la relación, cualquiera que fuera su naturaleza exacta, tuvo un impacto en la producción de Sandokan. Las historias sugieren que Yaman no era un simple espectador, sino un actor clave en el desarrollo del proyecto. Su nombre se asocia con la posibilidad de facilitar, pero también con la de complicar, y eso es lo que genera tanta especulación. Podríamos imaginar al productor de Sandokan, un hombre con una visión clara, luchando contra las presiones de la producción, los presupuestos, los plazos, y de repente, tener que enfrentarse a una figura tan enigmática y poderosa como Yaman, que pide algo que él no está seguro de poder o querer dar. Esa tensión, esa negociación, debió ser agotadora y definitoria para el futuro de la serie. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Yaman, o las historias sobre él, están ligadas a Sandokan? ¿Qué conexión tenía con esta producción en particular? Las respuestas varían. Algunos dicen que era un inversor oculto, otros que tenía control sobre licencias o permisos clave y otros que simplemente era alguien a quien había que tener contento para que las cosas salieran bien en la industria. Al final, lo que Yaman revela con su sola presencia en estas narrativas es la complejidad de las producciones de gran envergadura. No todo es sobre el director y los actores. Hay un mundo de acuerdos, de influencias, de negociaciones secretas y de figuras que, desde las sombras, marcan el rumbo de lo que vemos en pantalla. Y en el caso de Sandokan, Yaman se erige como un símbolo de esa influencia externa, esa fuerza que pudo haber moldeado la producción, para bien o para mal. La historia de lo que pasó con el productor de Sandokan, contada a través de la lente de Yaman, nos enseña que detrás de cada gran éxito hay muchas batallas, muchas negociaciones, y a veces la intervención de personajes que prefieren mantenerse en la penumbra, pero cuyo impacto es innegable. Así que, para resumir, lo que Yaman revela, o lo que las historias sobre él sugieren, es que la producción de Sandokan no fue un camino de rosas. Hubo una figura, el productor, que tuvo que lidiar no solo con los desafíos creativos y logísticos, sino también con la influencia o las demandas de Yaman. La naturaleza exacta de esa relación y las consecuencias específicas son algo que se mantiene envuelto en el misterio, pero la huella de esa interacción, o al menos la leyenda de ella, perdura. Y esto, amigos, es lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo. Detrás de cada historia que nos conmueve hay innumerables historias más, a menudo ocultas, que le dan forma y profundidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las sombras de la producción de Sandokan. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tenían alguna idea previa sobre la relación entre Yaman y el productor de Sandokan? Me encantaría leer sus opiniones y sus propias anécdotas si las tienen, así que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha resultado interesante e intrigante o simplemente les ha hecho pensar, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que sean amantes de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.